Salve, calamares, bienvenidos a una nueva entrega del programa, del canal. Hoy venimos a hablaros de lo que os gusta un montón, que ya sabemos que disfrutáis un montón del tema de la literatura y sobre todo, de la novela histórica. Y como nosotros somos escritores, somos divulgadores, pero también somos muy generosos, pues siempre nos traemos a gente que se dedica a lo mismo que nosotros, ¿verdad, Ángel? Claro, siempre hay gente que comete la locura de escribir un libro, como hemos dicho nosotros, y todos estos locos tenemos que coincidir en este programa. Cabida para todos hay. Esto de la novela histórica es un mundo muy amplio. Nosotros no somos tampoco muy avariciosos y nos gusta compartir. Y por eso hoy nos hemos traído a un amiguete al que le vamos a dar sus momentos de gloria, que también todo el mundo se los merece. A ver, nuestro canal no es que sea la panacea, pero es un buen escaparate, nos sigue, nos tenemos muchos leales, muchos adeptos y sobre todo son muy leales y adeptos a la novela histórica. Les encanta la novela histórica del mundo antiguo, sobre todo, y hoy nos hemos traído a alguien que escribe o que ha escrito una novela muy interesante que nos quiere presentar aquí en el canal y que le vamos a poner voz a un periodo que Ángel lo pasa un poquito de puntillas, pero yo me lo estoy llevando también para el mundo griego, o sea que... A ver, Sergio, antes de que entre el invitado, a Grecia le dimos para el pelo. O sea, ¿dónde está Corintio? No digo nada más. Continúa. Estos romanos, tío, que son tan radicales, es que se creen que son el centro del mundo. ¿Eh? Y antes de ellos había mucha cultura. Y mientras los romanos iban en taparrabos, los griegos tenían todavía una cultura mucho más avanzada. Y hoy, pues nos traemos aquí a nuestro amigo Daniel Ortiz, que nos va a explicar un poquito algo sobre los hijos de Prometeo. O sea, que con el título, la verdad es que iba a hacer un chiste fácil, pero bueno, los hijos de Prometeo promete. O sea, que, ¿qué tal? Daniel Ortiz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias primero que nada por dejarme o permitirme entrar en este canal, en esta cuenta que seguimos todos y que me parece una manera muy entretenida y diferente de divulgar la historia y llegar a un espectro más amplio de personas, ¿no? Nada, muy contento, como digo, de poder estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y aunque vengas a hablarnos de Grecia, ya sabe la audiencia que a mí me encanta Grecia, que me encanta Egipto, que me encanta Persia, que me encanta Partia. Ángel no tanto, ¿eh? Ángel es muy romano, pero últimamente cuando puedo me lo llevo, lo saco de su zona de confort, que es Roma y Roma, y traemos pues gente que nos pueda acompañar un poco en este periplo por el mundo antiguo, porque es muy amplio y hay muchísima historia que contar. Sí, hombre, la verdad es que Yo estudié historia, me especialicé en historia clásica y para mí, bueno, como dices él, ¿no? Él es su zona de confort es Roma, para mí lo es Grecia. Yo tengo la ventaja de que los años que duró Grecia, ¿no? Los estados independientes, las polis, fueron mucho más cortitos, por lo que yo puedo hablar sobre 300, 400 años y vosotros tenéis mucho tiempo para hablar. Pero bueno, vamos a intentar que sea divertido, que sea ameno, presentar un poquito lo que has dicho tú antes, la novela, un poquito el marco histórico y que a la gente le guste, vamos. Y es que te mueves en un momento que eliges que para mí es uno de los momentos más delicados del mundo griego, ¿no? Que es realmente esas guerras médicas contra ese gigantón que es la antigua Persia, la Persia aqueménide, que es un momento de crisis, podríamos llamarlo, un momento en que las ciudades griegas, las diferentes polis, están obligadas casi a hacer algo que no hacían nunca, que es colaborar y luchar contra un enemigo común, ¿no? Y en aquel momento el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, entonces me alío con el que era mi enemigo para convertirlo en mi amigo y creo una coalición, una liga, y me enfrento a un gigante, porque la verdad es que tú eliges el periodo temporal es quizá casi tocando ya el principio de la Segunda Guerra Médica, ese momento tan crítico en el cual Jerjes retoma el proyecto de su padre, de Darío, de conquistar a los griegos, a los revoltosos griegos que ya le dieron un poco pal pelo a su padre en Maratón, ¿no? Una década antes, ¿no? Entonces, explícanos un poquito por qué eliges ese momento para meter la trama, ¿no? de tu novela, de Hijos de Prometeo. Sí, pues nos encontramos a finales del siglo V antes de Cristo. La novela
va un poquito a caballo entre la Primera y Segunda Guerra Médica, terminando un poquito en el principio de la Segunda. Empiezo intentando explicar los prolegómenos que incentivan a Persia a intentar conquistar Grecia, pues primero sobre todo a sofocar a los rebeldes, a Atenas y a otros diferentes pueblos. Pero sobre todo hago hincapié porque creo que es la piedra angular de la civilización occidental, ¿no? Que más tarde se transformaría en Roma y que nos ha llegado ya a nuestros días, ¿no? Pues que si en ese mismo momento en que estos valientes defienden su libertad y defienden su idiosincrasia, no lo hubiesen hecho y Persia hubiera conquistado aquellas ciudades, pues todo lo que somos hoy día tal vez no lo seríamos, ¿verdad? Seríamos una satrapía más o parte más de Oriente. En cambio, ellos deciden plantarse, deciden que es mejor, usando, válgame el tópico, morir de pie que vivir de rodillas y dicen aquí no, se detienen y se defienden ante un invasor, como has dicho tú, todopoderoso y bueno, y dan muestras de lo que es un valor hasta ese momento prácticamente inalcanzable. A ver, a nosotros nos gusta mucho el tema de Ucronías. Realmente en el canal tenemos una sección que se llama Ucroneando, que es gerundio, y a veces hemos hecho, pues incluso la primera que inauguró la sección, es ¿qué hubiese pasado si Alejandro no hubiese muerto en el año 323 y hubiese realizado un sueño o quizá un proyecto que tenía que era ir hacia Occidente y enfrentarse en Italia a los romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ucronía más grande se me ocurre ahora que estamos aquí hablando de esto? ¿Qué hubiese pasado si el imperio persa se hubiese impuesto a las ciudades griegas? ¿O qué hubiese pasado si esas ciudades griegas no se hubiesen aliado y hubiesen aceptado la tierra que les entregaba Jerjes? Porque todos hemos visto esa imagen o sabemos o conocemos, ya sea a través de novela, de la propia historia, o el que menos ganas tenga de investigar, pues de ver la película de 300, ¿no? Que desde nuestro punto de vista pues nos parece simplemente una aberración y un ataque gratuito a la historia, ¿no? Pero bueno, es una manera para el más comodón, el que no le guste investigar, pues se ve esa película basada en un cómic y a lo mejor también recuerda o esa imagen en la cual el embajador de Jerjes le dice a los espartanos, al rey de los espartanos, que puede coger tierra a cambio de no enfrentarse a ellos, ¿no? Y el otro le dice, no, esto es Esparta, y lo tira ahí de un patadón al pozo, ¿no? Bueno, entonces, es igual, pero es una coronía, ¿no? En la que, ¿qué hubiese sucedido, ¿no? Por desgracia, no lo podemos saber, ¿verdad, Ángel? Tú que es también mucho de ucronías, nos gusta esa faceta o esa tirar la historia o verla desde esa perspectiva de lo que podría haber sido y no fue. Yo, entendiendo el carácter romano y el griego también, era un carácter un poquitín de hombre libre, ¿no? Un romano no entendería, o un ciudadano, un gobernante de una ciudad griega no entendería que está bajo el yugo de un rey de reyes. Yo creo que sería, y además está muy lejos de la capital del imperio, en este caso médico, ¿no? De los medas, o de los persas, como le queramos llamar, ¿no? Así que yo creo que eran inconquistables los griegos en esa época, ¿no? Pero inconquistables en el sentido de que estarían todo el rato levantándose, porque no entenderían ponerse bajo el yugo de un sátrapa, de un rey de reyes. Ellos son ciudadanos libres y morirían siendo ciudadanos libres, ¿no? Pero bueno, como ha dicho, nos podemos poner en esta, y claro, sin Grecia, igual la influencia de Occidente, toda esta democracia, pues hubiera tardado más o igual no hubiera llegado. Claro. Yo, como tú decías, lamentablemente, digo, gracias a Dios que no llegó, porque no creo que Grecia hubiera sido el punto y final. Hubiera sido un punto y seguido y yo creo que hubiera seguido avanzando porque ya tenía todo el Egeo, hubiese podido acceder al Mediterráneo y a partir de ahí, claro, también tenía Egipto conquistado en ese momento, podía haber llegado hasta Cartago, hasta lo que posteriormente fue Nubia. No lo sé, no sé dónde se hubiera podido parar, porque además la manera de reinar que tenía Darío les daba mucha libertad de culto a todos los pueblos, solamente requería de ellos tributo y hombres cuando fuera necesario. Y vamos, yo creo que hubiera cambiado la historia por completo y no sé hasta qué punto.
O a lo mejor tampoco hubiese sido tan malo ser persa, yo qué sé, es que ahora lo vemos a lo mejor desde el enfoque del ciudadano, el pensamiento del Sergio, ciudadano no libre romano, blasfemes. ¿no? A O ver, no griego. blasfemes que Júpiter te va a castigar. No me blasfemes. Ahura Mata, pues tampoco está tan mal. Si solo quiere tierra y hombres, oye, si está ahí en Persépolis o en cualquiera de sus capitales, ¿no? En Susa o donde sea, pues a lo mejor el hombre no molesta, ¿no? Déjalo allí. Yo, mientras tanto, tengo un sátrapa títere aquí, ¿no? Y le hacemos lo que queramos, ¿no? A lo mejor esa idea tampoco era tan mala, porque si os fijáis, luego, cuando Alejandro conquista el imperio persa, coge cosas muy buenas de los persas, ¿no? Él se orientaliza también, tiene esa vertiente, ¿no? Coge cosas de los persas que tampoco eran tan malas, ¿no? Los persas tenían una buena organización de caminos reales, ¿no? Por todo su imperio, tenían cosas muy positivas, ¿no? La parte cultural persa también es muy avanzada, ¿no? O sea que realmente eran gente muy refinada, ¿no? Incluso los griegos decían que eran ciertamente afeminados, ¿no? Pero no eran tan malos, ¿no? Tampoco la cultura persa, un imperio que se ha expandido tan enormemente, pues tan malo no sería. Lo que pasa es que sí que es un imperio agresivo, ¿no? Es un imperio agresivo y atentar contra lo que los griegos más querían y más ansiaban en ese momento, que es la libertad, que eran incapaces de aliarse dos ciudades y ser amigas, sino que hoy soy tu amiga y yo soy independiente, mi polis, el territorio de mi polis es mi polis, ¿no? Y aquí no puedes entrar. Entonces, las propias ligas que formaban los griegos también dejaban mucho que desear, ¿no? En ocasiones. O sea, que luego acabarían hostiándose entre ellos en las guerras del Peloponeso, se liaría parda también. Entonces, siempre han sido gente revoltosa. Entonces, en ese momento, no sé, yo lo veo Sí. así. Pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que las influencias que tiene el Imperio Persa luego es brutal. De hecho, adentrándote un poquito en la novela, te puedo decir que desarrolla un poquito lo que es el zoroastrismo y la religión de Ahura Mazda. Y si el lector se fija, verá muchos paralelismos con lo que luego va a ser la religión cristiana, porque Zoroastro es un profeta, Zoroastro obra milagros muy parecidos a los que más tarde obrará Jesucristo. La doctrina, el precepto principal es decir la verdad y obrar en consecuencia. Y vamos, los paralelismos al final son obvios. Y después, claro, a nivel cultural, a nivel social, aunque no queramos reconocerlos, estamos muy influenciados también por ello. Pero claro, una cosa es las influencias que te llegan y otras serían ya haberlo vivido en tus propias carnes y ser eso, lo que decía Ángel, estar bajo el yugo de un tirano. Que luego es igual, luego cambiarían a los persas por los romanos, ¿no? Porque los romanos tampoco tendrían piedad, o los macedonios antes, ¿no? Incluso los macedonios, esa gente del norte, esos pastores de las montañas, que los griegos tampoco los consideraban como griegos en sí, y luego se convirtieron en una potencia y los acabaron dominando, pues al fin y al cabo luego acabaron sirviendo a un macedonio para ir a luchar a tierras persas para devolverle al rey persa pues todo el mal que había causado, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tan adelante, sino que lo que nos interesa es el periodo que tú narras, ¿no? Un momento complejo y dinos, personaje, trama, dónde se desarrolla, ¿qué es en Esparta, en Atenas? ¿Dónde se desarrolla toda la trama principal de tu novela? Sí, pues es una novela histórica con un marco histórico definido y reconocible, pero tiene mucha parte de ficción. La novela comienza con el periplo de un espartano que tiene que ir a sofocar una pequeña rebelión, como a veces era habitual en sus vasallos de Mesenia, los ilotas. Cuando va allí, descubre que hay un pequeño ejército invasor que no sabe identificar. Bajo el lema máximo que tienen los espartanos, que es no retroceder nunca, su capitán le obliga a hacerlo en contra de toda su idiosincrasia. Cuando lo hace y lo tachan de loco, dicen que eso no puede ser, envían gente a mirar qué ha sucedido y, vamos, prácticamente es expulsado de la ciudad y se pasará toda la novela buscando el enemigo real que lo ha vilipendiado de esta manera, ¿no? Que lo ha hecho huir de su ciudad. Para hacer un poquito más amena la novela y llegar al máximo número de personas posibles, creó dos sociedades secretas, una sociedad secreta en el imperio persa y una sociedad secreta en el imperio griego. Los hijos de Prometeo, que serán como si dijéramos los malos, y los guardianes, que serán los buenos. Puede parecer una locura, de hecho a los que son férreos amantes de la historia le parece como algo, vamos, como una blasfemia, pero hay un dato muy curioso que es cuando Darío y a manos de su general Mardonio
ataca las Islas Cícladas, que es el primer lugar que ataca cuando hace la primera expedición médica, arrasa todas y cada una de las islas, excepto una, que es donde, según la leyenda, según la mitología, nacieron Apolo y Artemisa. Apolo tiene muchas similitudes con su dios Ahura Mazda. Entonces me valgo un poquito de las similitudes que tienen para crear las mismas religiones, ¿no? Por ejemplo, los hijos de Prometeo, sin hacer spoiler porque es el título, es el nombre de esa organización en referencia a la luz, ¿no? La verdad, el fuego, que para ellos es Ahura Mazda. Y Ahura Mazda en la religión persa está encarnada en el gobernante de turno, ¿no? En el sátrapa, en el rey, el emperador, digámoslo como queramos, que en ese mismo momento es Darío. Nuestro personaje principal, Jantipo, se llama, os lo presento ya, conocerá a los guardianes, que son los encargados de velar por la seguridad de Grecia, aunque no deberíamos llamarla así, y en cada polis hay algunos rebeldes, algunos miembros de esta organización que intentarán hacer lo que sea necesario para aguantar esta organización, sostenerla y combatir a la otra y al enemigo real. Narra un poquito también las diferentes formas de gobierno, el totalitarismo persa, la democracia en ciernes atenienses que acaba de nacer ante la huida de Hipias, y la diarquía espartana, ¿no? Para que un poquito el lector se ubique dentro de lo que va a ser la novela. Y bueno, ya sin hacer más spoilers ni nada, pasan un poquito la Primera Guerra Médica y trabajo sobre todo en lo que es el periodo de entreguerras, que me parece lo más curioso. Sí, porque todo el mundo conoce lo que pasa en la Primera Guerra Médica y lo que ocurre en la Segunda. Todo el mundo conoce las batallas de Maratón, la de Termópilas, la del Cabo Artemisio, la de Salamina, ¿no? Y la de Platea, ¿no? Todos sabemos cuáles son las batallas más relevantes. Entonces, ese periodo entre guerras quizás es el más importante para entender el por qué ocurren y todas esas alianzas, todos esos momentos clave, ¿no? A la hora de enfocar y de estructurar una guerra, porque también es verdad que se sabe que los los atenienses en la batalla de Maratón, en la Primera Guerra Médica, no reciben la ayuda esperada de los espartanos. Hay ciertas excusas por las carnellas, ¿no? Que dicen, ostras, ¿por qué pasa? Que siempre hay carnellas cuando toca luchar, ¿no? Estos espartanos parece que están escurriendo el bulto un poco, ¿no? Y en la Segunda Guerra Médica les conceden el liderazgo, a Leónidas le conceden el liderazgo de las tropas terrestres, del ejército de esta coalición, de esta liga, ¿no? Entonces, parece un poquito que hay que entender el porqué, ¿no? El que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, si tú coges ese periodo, yo creo que es suficientemente interesante. Y en cuanto a las licencias que te puedas tomar, es una novela de ficción. Realmente hay que entender que el contexto es histórico, pues como nosotros cuando elaboramos nuestras novelas, son novelas que tienen un contexto real, que está trabajado y que está investigado, pero la trama pues no tiene por qué ser real. No sabemos qué ocurrió en aquel momento. Entonces, si tú introduces una trama de ficción basada en unas sociedades secretas o en unos grupos que están ligados a un tema religioso, pues a mí me parece estupendo, me parece maravilloso y me llama sinceramente la atención. O sea, que creo que no es un mal recurso, ¿no, Ángel? ¿Tú qué opinas? A mí me parece eso es una novela de ficción, es coger este fondo, utilizar este fondo histórico y a través de él pues, desarrollar toda una trama y que sobre todo que al lector le esté enganchando, diga, no, mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero voy a leer un capítulo más. Esto es una novela, esto es lo que se tiene que hacer y si tienes que tomar un poco una licencia, pues se toma. También es cierto lo que ha dicho Sergio, realmente ¿qué pasaría? Tenemos pocas fuentes, ¿no? Y tenemos pocas realidades también. Claro, de hecho, perdona, Sergio. No, adelante. Sí, que de hecho estas licencias, claro, no nacen porque sí, nacen por la pregunta de, oye, ¿todo esto fue tan frontal como parece? ¿De verdad no hubo nada allí? Porque, por ejemplo, cuando Persia va a Eritrea, que es la primera ciudad que ataca, antes que Atenas, Eritrea cae al segundo día y cae, se sabe, lo está en las crónicas, por mano de un traidor. Y dejan ahí a un títere gobernando, que esto también se puede ver un poquito en la novela.
la, la masacre que hacen en las Cícladas te deja también un poquito diciendo, vale, puede que sea por un motivo religioso, pero es que la ciudad no la tocaron. Sí, probablemente estas sociedades es obvio que no existieron, pero bueno, todo esto de espías, maquinaciones, tal, no creo yo que podamos descartarlo por completo, sabiendo además cómo llegó al poder Darío, de qué argucia se tuvo que valer y de todo lo que conllevaba este emperador, ¿no? ¿No? Porque incluso la propia historia de los persas, de los reyes persas, tiene sus qués también, porque a ver, la dinastía aquemenida no es una dinastía limpia tampoco, tiene sus matices, tiene sus subidas al trono un poco sospechosas, su gente que se queda por el camino, sus reyes que se cargan al sucesor y son usurpadores los que ocupan el trono, o sea que realmente peleas entre hermanos con sus consecuentes asesinatos, sus guerras civiles, entonces realmente no hay nada limpio. Entonces, la historia es tan interpretable que en un momento determinado, cuando alguien compra un relato o compra una novela histórica, sabe que está comprando algo que requiere un telón de fondo de rigor, pero la trama, pues todo el mundo sabe pues, que las tramas son tramas de ficción ideadas por los autores. Entonces, ante esto no nos tenemos que asustar ni nos tenemos que escandalizar. Al contrario, podemos encontrar una muy buena historia basada en una trama de ficción ambientada con un buen contexto de telón de fondo, ¿no? Porque mientras no se pierda el rigor, mientras tú no cometas ninguna atrocidad de poner, yo que sé, un ciudadano del siglo VII después de Cristo en un contexto del siglo IV antes de Cristo, pues no va a haber ningún error, ¿no? Grave. Entonces, yo pienso que esto es totalmente interpretable, ¿no? Y los lectores de novela histórica, y sobre todo los que nos siguen a nosotros, los que siguen el canal ya saben que esto forma parte del entramado, ¿no? De la creación de una novela. Yo por eso, nuestros lectores creo que no van a tener ningún inconveniente y que el añadir este tema de las sociedades secretas creo que también le da un aliciente, ¿no? Un telón también bastante interesante, una trama que hace que a lo mejor enganche muchísimo más al lector, ¿no? Entonces, yo no lo veo un hándicap, al contrario, lo veo quizá una ventaja. Claro, porque al final lo que buscas es entretener al lector, que se lo pase bien, en una época histórica determinada, que pueda aprender algo o no, pero que en el momento que esté leyendo se sienta espartano, se sienta ateniense, se sienta persa. Porque al final eso, la novela es algo para disfrutar. Si quieres aprender o si quieres conocer realmente lo que es, tendrás que irte a las fuentes clásicas, a ensayos. Pero vamos, como has dicho tú, es tan interpretable y las crónicas que nos llegan es a través de, que tampoco puedes estar 100% seguro en ningún momento de lo que ha sucedido. Lo único que pretendo yo con esta novela es que a la gente que le gusta la novela histórica se lo pase bien y los que las descubran gracias a los hijos de Prometeo aprendan algo. Yo sé que no se van a acordar del nombre de Arístides o del Imperio Aqueménida, pero solamente que sepan que hubo un momento en el que ciudadanos libres se opusieron a un régimen que hasta ese momento nadie se había atrevido y que, para más Inri, salieron victoriosos y que gracias a ellos, pues, buena parte de lo que somos lo debemos a ellos, ¿no? Yo con conseguir eso, o simplemente que te lo pases bien leyendo la novela, estoy más que contento. Ese es el objetivo de cualquier historiador, de cualquier escritor, ¿no? Que su obra sea sobre todo entretenida, que disfrute, que enganche y que sobre todo cumpla las expectativas, que el lector se quede tan satisfecho al final, ¿no? Y Daniel, dime, ¿dónde pueden conseguir nuestros lectores, nuestros videoyentes tu novela? ¿Se puede conseguir en librerías? ¿Publicas a través de Amazon como hacemos nosotros? ¿Autopublicas? ¿Cuáles son las vías para obtener tu novela? Pueden hacerlo a través de la editorial Rubric, que es una editorial de autopublicación, pero cuyo editor y gerente es José Manuel Aparicio, autor de novela histórica también, y si vosotros que os gusta Roma, autor de Bellum Cantabricum. También puede hacerlo vía digital por Amazon, o si no, si se pone en contacto conmigo, también les puedo hacer llegar algún ejemplar. Ya sabréis que dejaremos aquí abajo en el cajetín de descripción pues todos los enlaces de compra, las redes sociales, el correo electrónico de Daniel para que si queréis, si estáis interesados en obtener un ejemplar, pues
lo hagáis, porque aquí eso lo que hacemos es ofrecemos cultura sobre todo. Y como todos los invitados que vienen y se pasan por aquí por el programa, pues nosotros te proponemos hacer una contribución, ¿vale?, a nuestra comunidad, que yo creo que a lo mejor pues no te lo esperabas, pero a mí me gusta siempre sorprender a la gente. Ángel lo sabe muy bien. Ángel, ¿qué le pedimos a Daniel como peaje por haber pasado por el canal? No estarás diciendo que regale un libro a Hombre, nuestros video oyentes. yo creo que sería lo suyo, ¿no? Que hiciéramos un pequeño sorteo de un ejemplar y que Daniel pues se encargara de recompensar el esfuerzo de todos aquellos que se han dignado, ¿no?, a ver el vídeo, que nos siguen muchos, que son muchos los video oyentes que consumen habitualmente novela histórica. Entonces no creo que sea un esfuerzo para ellos y son muy participativos porque cada vez que hacemos un sorteo se animan muchísimo. O sea, que les hacemos alguna pregunta para que participen o qué, o simplemente con hacer un comentario. ¿Cómo lo ves tú, Ángel? Yo creo que una preguntita estaría bien, porque Sí. ahora me sabe mal, he hablado más de Grecia por la potencia de Roma, le quedan 100 añicos a Grecia de esa época. Pero bueno, yo creo que una preguntita bonita estaría bien. Bueno, que la haga el autor, Daniel. ¿Tú qué crees? Ponemos una pregunta, que nos respondan en comentarios, luego hacemos un sorteo, te pasamos los datos del ganador y tú les haces un envío. Hacemos un sorteo peninsular, ¿eh? No te vamos a pedir que hagamos uno internacional. Pues nos sigue mucha gente también en Sudamérica, pero bueno, nos sabe mal porque cuando sorteamos libros en edición papel, pues los costes de transporte y de envío pues son los que son y tampoco vamos a exigir eso porque nosotros tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces, un sorteo a nivel peninsular, si te parece, entre todos los que nos dejen comentar y nos respondan a una pregunta que tú mismo puedes formularnos aquí, si quieres, de lo que se ha hablado hoy. Perfecto, pues mira, si quieres ponemos una preguntita que no va a ser tampoco demasiado complicada, que es ¿cuál era el nombre del general que derrotó a Mardonio en la batalla de Maratón? Hostia, no lo hemos dicho, pero no creo que sea difícil, o sea, y más con la gente versada que nos sigue, o sea, que, y si no, pues consultáis las fuentes. Y chicos, Claro. es que tampoco lo está poniendo muy difícil, Daniel, o sea, que en ese aspecto no os tenéis que preocupar. O sea, el general que derrotó a Mardonio en la batalla de Maratón. El general ateniense que se alzó con la victoria en Maratón. Uy, ya les has dado más pistas, ¿eh? Ya les has dicho que era ateniense, ya les estás... Sí, solamente no tenía mucho más para combatir. Es que los espartanos llegaron un poco tarde, que estaban Llegaron los espartanos y dijeron, pero ya habéis acabado, ya está. nosotros hemos venido corriendo desde Esparta. Bueno, y aparte, ¿es tu primer libro, Daniel, Hijos de Prometeo, o tienes alguna obra anterior, o has colaborado con alguna otra obra que no sea tuya propiamente? ¿Algo que puedas también promocionar? Sí, he participado en varios certámenes en los que al final o resultas ganador o premiado y sales en antologías de relatos históricos. También tenemos uno que no es histórico, pero a la vez sí, que es una antología de relatos sobre la invasión de Ucrania, que es solidario, creo que vale 14 euros por la editorial Modus Operandi, y todos los beneficios de ese libro van a parar a 2 organizaciones solidarias, que bueno, como aquí nos gusta tanto la historia, pues veremos que al final vamos repitiendo los mismos errores, ¿no? Hablábamos de la invasión persa por una ansia también de poder, de territorio. Bueno, a lo mejor alguien ve alguna similitud con lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Modus Operandi, una editorial con la que hemos colaborado nosotros con alguno de nuestros invitados también, Paco Álvarez. Paco Álvarez, eso es. Todos somos romanos. De hecho, Paco Álvarez participa. De aquí. Participa en este libro también. Uh-huh. O sea que un gran amigo del canal, Paco Álvarez, le enviamos un saludo desde aquí, que ha venido aquí varias veces a hablar de sus novelas, de sus ensayos en este caso, pero sí que es un gran romano, lleva un romano, un pequeño gran romano dentro. Es un maestro. Un maestro muy, muy grande, muy grande. Bueno, pues Ángel, ¿nos dejamos algo? ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta a este muchacho que defiende y que es investigador especializado en mundo heleno? No sé, ¿quieres hablarle sobre Pydna o sobre algún momento así más complicado para ellos? Porque de este se salieron, pero hubo ya momentos después cuando se cruzan con Roma que la cosa no es tan sencilla. No sé si quieres decirle algo. Alejandro Magno ya los dejó tibios también, pero no quería hablar de eso. No, la reflexión que ha hecho él antes del libro este que hablaba de Ucrania, a mí me ha venido la frase tan famosa de Sinué el egipcio, nada nuevo bajo el sol.
O sea, siempre repetimos exactamente las mismas cosas, ¿no? Y cuando uno lee historia, más o menos, aunque sea ficción, pero más o menos seria, se da cuenta de que repetimos los mismos errores continuamente. El gran error de la humanidad. No tropezar 2 veces, sino muchísimas veces con la misma piedra. Bueno, pues te deseamos muchísima fortuna, te deseamos que todos los dioses, los romanos, los griegos, Ahura Mazda también, ¿por qué no? Todos los dioses que están en el firmamento, en las creencias, en las miles de religiones, pues que te sean benévolos, que te sean propicios y sobre todo que Hijos de Prometeo se convierta en una novela de éxito, que llegue a muchísimos lectores y que todos los que nos ven, pues que también sigan las recomendaciones, que nosotros a la hora de traer autores no traemos a cualquiera, entonces nos rodeamos de gente de calidad y bueno, y que además sorteamos un libro. Recordad que podéis pasaros por los comentarios, respondéis a esa pregunta que nos ha formulado Daniel. Recordad que General Ateniense derrotó a Mardonio en la batalla de Maratón. Y participaréis en el sorteo de un ejemplar en papel que os enviará Daniel cuando pues, hagamos el sorteo pertinente y informemos de quién es el vencedor. Recordad también suscribiros al canal, ¿vale? Al canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez. En iVoox tenéis nuestro podcast hermano que es el Lignum en Roma del amigo Ángel, que hoy le tendréis que disculpar que está un poco apagadete, pero es que está incubando algo. Entonces, Ángel, ¿te encuentras bien? Como buen romano estás ahí, lo superarás, ¿no? Yo creo que los rumores sobre mi muerte son prematuros. No son exagerados, pero son prematuros. Y nada, suscribíos también al canal, apoyadnos, tenéis muchas maneras de colaborar y seguidnos y sobre todo estad pendientes de que iremos publicando más contenido. Y Daniel, por nuestra parte, pues en todo lo que podamos ayudarte, aquí estamos, esta es tu casa. Nosotros siempre se lo decimos a todos los que pasan por aquí que sois bien recibidos para venir a hablar de lo que queráis. Si algún otro momento quieres venirnos a hablar de cualquier episodio del mundo griego, pues a ver si vamos helenizando un poco a Ángel, que está muy, muy romano. Pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder compartir esto con vosotros y con todos los oyentes o la gente que vaya a ver el vídeo. Me lo he pasado genial, me ha gustado mucho hablar con vosotros y aquí me tenéis para lo que sea. Y a todos vosotros, pues sobre todo lo que dice nuestro amigo el calamar etrusco, Manuel Martínez, sed felices y luchad por vuestros sueños. Un saludo, cuidaros. Chao.